Debates, ética y salud. Respeto por el paciente, avances de nuevas tecnologías, educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Grangeat. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente juntos en este sábado, otro sábado más, y como decimos siempre, un sábado para aprender algo más, porque estamos en Sala de Médicos, el programa del doctor Aníbal Grangeat. 17 grados 4 décimos la temperatura actual, la humedad 72%, para el resto del día nubosidad variable, está nublado el cielo, pero bueno, parece que no va a llover, como decía el Servicio Meteorológico Nacional en el día de ayer. Aquí comienza Sala de Médicos y nuestro conductor, el doctor Aníbal Grangeat, nos presenta a nuestra invitada de hoy, antes dándoles un lugar para donde puedan llamar y empezar a preguntar cuando quieran en el 50310714. 50310714. Doctor Aníbal Grangeat, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Quique. ¿Qué dice usted? Buen sábado. Buen sábado, que no iba a llover, pero esta mañana llovía, Quique. Sí, yo salí de casa temprano y llovía. Pero muy temprano. Temprano, sí, yo salgo de casa 8 menos 20. Hombre, sí, para un sábado 8 menos 20 temprano, ¿sí? Todos los días son lindos, que llueva o no llueva. Muy bien, muy bien. Nosotros en la medicina, pero no lo digo como algo sin sentido. A mí me tocó ver cosas tan tristes en la medicina aquí que todos hemos vivido momentos tristes en la vida. Y no pocas veces. Muchas veces. Yo como neurocirujano lidié con muchos pacientes en coma, accidentados graves, hemorragia cerebral, pacientes muy graves. ¿Cuántos años de neurocirujano, doctor? 44, Quique. Hay una 44 años. Hay una experiencia. 32 años corridos de urgencia en la ciudad de Buenos Aires. Y cada día que sale el sol, Quique, hay que darle gracias a Dios. Todos los días son lindos, Quique. No importa si son un poquito más oscuros o más claros, si hay más sol o menos sol. Buen consejo, doctor. Estamos sanos. ¿Lo compartirá su invitada? Yo creo que sí. Estamos sanos, damos gracias a Dios. ¿Qué le parece? Doctora Iris Juliano, ¿qué dice usted? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Quiero darle las gracias por esta invitación. Es un placer compartir con ustedes este momento. Y bueno, esperando aportar al público algo que les sirva y que les aporte, ¿no es cierto? Tengo la convicción que sí, doctora. Tengo la convicción que sí. Kiko, hoy vamos a hacer un programa, como decimos, poco convencional. Vamos a hablar de algunos aspectos de la medicina que no son tan frecuentes, o decimos no son tan tradicionales, pero que van ganando día a día el lugar que les corresponde en la medicina actual. Y usted sabe, Kike, que yo un poco soy un exponente de eso, desde que comencé con la ozonoterapia. Un luchador, diría. Un luchador a favor de la ozonoterapia, realmente que sí, y lo hago con mucho entusiasmo. Después empezamos con el plasma rico en plaquetas y ahora vamos a introducir otro recurso terapéutico más, que también no lo anuncio todavía porque es muy temprano y cuando tengamos experiencia lo vamos a decir, pero estamos muy entusiasmados con eso. La doctora Iris Juliano ha hecho su formación en aquellas terapéuticas que no son tan frecuentes, pero como dije recién, se van haciendo cada vez más frecuentes. Tiene un curso universitario de medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología. Es una palabra larga, pero realmente, Quique, es algo muy importante esto que está tomando gran importancia en la medicina actual, en la terapéutica actual. Tiene hechos cursos y congresos y seminarios en terapia neural, que es una terapéutica muy interesante. También ya nos va a hablar la doctora de todo esto. Tiene hecho también la especialización en odontología neurofocal y estomatología bioenergética. Usted se acuerda aquí que hemos tenido acá en el programa al profesor titular de la cátedra de estomatología de la Facultad de Odontología de la UBA. Ha hecho el curso de medicina biomolecular y antienvejecimiento que se dicta en la Asociación Médica Argentina. También tiene hecho otro curso de formación en medicina antienvejecimiento y calidad de vida y hormonas bioidénticas, terapia biológica celular y plasma rico en plaquetas, que es
también el plasma rico en plaquetas es un recurso terapéutico que está tomando una gran importancia en todo lo que es patología articular, en medicina estética, y hoy se está haciendo extensiva a otras patologías también, Quique. Tiene hecho los cursos de acupuntura médica y técnicas relacionadas, ¿sí? Dictados por la Sociedad Argentina de Acupuntura, que es otra gente que también luchó muchos años hasta que la Facultad de Medicina lo reconoció, ¿sí?, a la acupuntura como una especialidad. Tiene hecho curso de mesoterapia, actividad terapéutica de los fármacos por la vía intradérmica y su uso en la clínica médica. Tiene hecho un curso de medicina naturista, terapéutica, biológica e iridoanálisis. Y tiene hecho un curso de medicina tradicional china, que miren, qué lindo, Quique, que nos vamos a aprender de esto, ¿no es cierto? Hecho en la Escuela de Naturoterapias, ¿sí? Bueno, doctora, la verdad que es un gusto tenerla acá en el programa y nosotros le agradecemos el hecho que usted haya venido. Usted nos puede hablar de muchas cosas. Digamos que yo la invité o la conocí a través de mi interés por las biohormonas. Claro, sí, es muy interesante el tratamiento de las biohormonas, realmente está tomando bastante auge, sobre todo porque es un tratamiento natural, es un tratamiento de reemplazo, que hasta ahora solamente conocíamos lo que era tratamiento de reemplazo hormonal por las hormonas sintéticas. Y esto, bueno, es muy importante porque sabemos que las hormonas sintéticas tienen sus problemas, sus efectos colaterales. Y a través de este sistema, a través de este tratamiento, tanto mujeres como hombres se pueden beneficiar sin tener los peligros que acarrean, digamos, las hormonas sintéticas, el otro tratamiento convencional. Entonces, es muy interesante. Y a ver, cuéntenos un poquito, por ejemplo, ¿en qué lo utilizamos, doctora? Por ejemplo, a la mujer, ¿qué tipo de reemplazo hormonal le damos con estas hormonas bioidénticas? Vamos a empezar por la mujer, que es más complejo, y después nos va a contar del hombre también. Bueno, sabemos que a partir de la menopausia empiezan ciertos trastornos en la mujer. Algunas con síntomas muy marcados, otras no tanto, pero sí todas con declinaciones, ¿no es cierto? Declinaciones que a través de la falta de hormonas se va produciendo el proceso de envejecimiento como más acelerado. Un proceso que afecta a diferentes órganos y sistemas. Entonces, al reemplazar, lo que se busca es que haya en sangre un nivel hormonal similar, digamos, al que había antes de la menopausia. Entonces, todos los síntomas que se van presentando, como tuforadas de calor, a veces depresiones, agotamiento físico, ¿no?, como cansancio, eso va mejorando muchísimo y la mujer empieza a notar que está más vital, que se ve más joven, que se siente mucho mejor y bueno, y eso la entusiasma, ¿no es cierto? Porque lo que hacemos es un reemplazo de todas las hormonas, digamos, hormonas sexuales, ¿no?, que son las que van declinando desde los estrógenos, que son 2, el estriol, el estradiol, desde la testosterona, la progesterona y la DEA, que es un precursor de los estrógenos. Entonces hacemos un reemplazo completo y los beneficios son, digamos, los aporta cada hormona por separado de acuerdo a lo que la declinación de cada una de ellas traiga. Claro. Hubo, digamos, la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia ya tiene sus años, ¿no es cierto? Hace muchos años. Y también hay trabajos que lo demostraron, que el reemplazo hormonal con estrógenos en la mujer menopáusica inducía al cáncer de mama, al cáncer de útero, al cáncer de ovario, y eso está totalmente demostrado y comprobado, ¿no es cierto? Tal cual. Digamos, hoy con este tipo de reemplazos hormonales se ha minimizado ese problema, tenemos esas ventajas. Sí, eso es una ventaja porque no trae esos problemas, al revés, disminuye los riesgos que ya de por sí una mujer en la menopausia tiene de cáncer de mama, cáncer de útero, de ovario. Ya de por sí la menopausia predispone, a partir de cierta edad predispone a ese tipo de cánceres. Y con el reemplazo con hormonas bioidénticas se minimiza, digamos, disminuye ese riesgo de cánceres. Bueno, o sea que, digamos, la mujer la liberamos de toda esta sintomatología de la menopausia, le hacemos un reemplazo hormonal
y no la cargamos con el riesgo aumentado de sufrir una enfermedad maligna, ¿no es cierto?, por el reemplazo hormonal. Sí, sí, esto es totalmente natural y al ser así, al ser natural y bioidénticas, digamos, ¿no? La palabra significa lo siguiente: bio de la naturaleza, idénticas, ¿por qué? Porque se las hace idénticas en fórmula, digamos, en la fórmula química, idénticas a las nuestras. O sea, se toman las hormonas de las plantas, determinadas plantitas que tienen hormonas. Entonces, esas hormonas en su forma natural son muy suaves, no tienen el poder o la eficacia que pueden tener nuestras propias hormonas. Entonces, al ser suaves y para aumentar, digamos, su eficacia, en el laboratorio se transforma la fórmula química haciéndolas idénticas a la fórmula química de nuestras propias hormonas. Entonces, cuando la mujer o el hombre recibe este tratamiento, lo que está haciendo es recibir, o sea, el cuerpo lo toma como propio, como si fueran hormonas nuestras. Entonces no tiene un metabolismo como un fármaco exógeno, ¿no? Como un fármaco que tomamos desde afuera. Es como si fueran nuestras. Claro. Bueno, eso es sumamente importante. Y en cuanto al hombre, ¿también tiene este tipo de problema? ¿Lo podemos ayudar al hombre con las hormonas bioidénticas? Y sí, fundamentalmente lo que sucede en el hombre es que al entrar en la etapa de la andropausia, de su declinación hormonal, baja mucho la testosterona. Entonces los estrógenos quedan como elevados, ¿no es cierto? Porque al bajar la testosterona predominan los estrógenos y esto es, digamos, un factor de riesgo para la hiperplasia prostática, o sea, sabemos el aumento de tamaño de la próstata y muchos también de las declinaciones que el hombre sufre, ¿no? También a nivel sexual. Entonces, los beneficios son muchos porque previene el cáncer de próstata o aunque sea el adenoma, y entonces el hombre también se beneficia muchísimo con esto porque se nivela. No es que las hormonas declinen todas en la misma proporción. Quizás que pasa esto, declina la testosterona, pero el estrógeno queda elevado. Entonces, de eso surgen varios inconvenientes. Y claro, lógico. Y esto de este reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas, que usted nos ha explicado también, ¿de cuándo viene, de dónde viene? ¿Quién inició todo esto en el mundo, doctora? ¿Desde cuándo se sabe esto? Bueno, el creador de este sistema es un médico de origen belga, que se llama Thierry Hertroger. Por lo menos desde lo que yo conozco, tiene más de 15 años este sistema. El creador lo implementó ya hace bastante tiempo y él tiene muchos estudios científicos demostrando las ventajas de esta terapia de reemplazo por sobre la terapia de reemplazo convencional. Y él, da sus congresos y seminarios en Las Vegas, en Estados Unidos. Así que muchos médicos se forman allá y después traen este sistema y lo transmiten acá en nuestro país. Bueno, realmente es algo valioso y es importante porque tanto hombres como mujeres sufrimos la declinación hormonal en un momento de la vida. Pero siempre existió el tabú, Quique, de que damos hormonas, pero producimos en el hombre cáncer de próstata, producimos en la mujer, ya dije, cáncer de ovarios, de úteros o de mamas, que son patologías graves, serias, que producen el óbito. Que avance, que todo esto es un gran avance. Y es bastante nuevo, Quique, es bastante nuevo. Así que yo me alegro que esto se esté difundiendo, que se esté conociendo en la Argentina. Sí, realmente, en mi práctica de la medicina veo los beneficios que las personas obtienen de esto y que realmente se sienten muy conformes y contentos de que que exista algo que los ayude, ¿no? Que no es una enfermedad, pero es una etapa de la vida donde sí esta declinación trae sus complicaciones. Entonces, el verse mejor, el sentirse mejor, el recuperar de alguna manera aquel estado de su juventud, por así decirlo, a todos nos viene bien, ¿no? Y la doctora, ¿qué importancia le da a la historia de vida, ¿no?, de la persona? Claro, por supuesto, sí. Realmente cambia totalmente la calidad de vida y la forma de vida de las personas, ya lo creo. Estamos en el 5031-0714, 5031-0714, esto es Sala de Médicos, es el doctor Aníbal Granjat y nuestra invitada de hoy, la doctora Iris Juliano, un lujo, doctor? Ya lo creo porque nos va enseñando
de estos temas que no son tan frecuentes en la medicina. O sea, en realidad, no son frecuentes en la facultad. Que usted piense que yo salí de la facultad hace 44 años. Estas cosas hace ese tiempo ni hablábamos, ¿sí? No, doctor, pero ahora tampoco, ¿eh? Bueno, No. pero de a poco van viniendo todos estos recursos terapéuticos nuevos, es doctora. una suerte que, bueno, que se vaya tomando más conciencia y que muchos médicos ya se acerquen a este tipo de terapias y las acepten, ¿no? Algo que hace un tiempo era muy discutido y negado, discriminado también. Ahora como que se va tomando un poco más de conciencia y aceptando. Creo que hay un cambio y se va teniendo mayor aceptación, por suerte, porque también creo que es importante que la gente, o sea, los que son pacientes, tengan derecho a decidir, ¿no es cierto? Creo. O sea, el que quiere decidir seguir un tratamiento convencional, alopático, está en todo su derecho, pero también lo está aquel que quiera seguir un tratamiento más natural. ¿Siempre puede decidir? Siempre puede decidir. El tema es que la persona tiene que tener su autorreferencia bien plantada, ¿no? Para decidirlo, porque muchas veces también muchos médicos hablan de estas terapias en forma muy negativa, asustan a los pacientes. Entonces, bueno, el paciente tiene que tener su autorreferencia muy bien puesta para decidir que, pese al mensaje negativo de su médico, quiere de todas maneras acercarse a este tipo de tratamientos. Es que es así, Quique. El médico debe estar informado, debe tener conocimiento y debe indicar, porque el médico indica, sugiere, propone, pero fundamentalmente el médico indica, es una indicación médica, indica determinado tratamiento a su mejor saber y entender. Pero así como el médico se ha formado para poder indicar, cada persona tiene el derecho de aceptar o no aceptar, de elegir y decidir. Y los médicos respetamos eso. Los médicos respetamos absolutamente la libertad del paciente. Por eso nosotros tenemos la obligación de informarlo al paciente. Ahora bien, esto lo voy a decir personalmente, ¿sí? Es un concepto personal. Y hace muchos años, yo no sé cuándo, pero hace muchos años que lo tengo bien interiorizado. Uno tiene que ser enfático y saber, conocer perfectamente lo que lo mejor para ese paciente, o sea, el mejor tratamiento para ese paciente. Y debe poner el énfasis y la convicción necesaria para llevar a ese paciente a hacer el mejor tratamiento. O sea, yo tenía que convencer a un paciente que había que operarlo de cerebro, porque ese paciente necesitaba que lo operáramos de cerebro. Entonces, si uno duda aquí, que ese paciente se pierde la única o la mejor oportunidad que tiene para resolver su problema, está en juego su vida. El médico no puede dudar en ese aspecto. Pero así como debemos tener una convicción y una actitud firme ante el paciente, debemos respetar la última voluntad del paciente. Eso no está en discusión. Y le voy a contar una anécdota que la tuve ayer en el consultorio. Viene una señora con una hernia de disco cervical, con mucho dolor. La señora es bioquímica y me viene a ver el jueves por la noche al consultorio. Porque me llega una consulta, yo le dije que sí, que viniera el jueves a última hora. Antes de seguir con la anécdota, y bueno, para los que se escuchan en Sala de Médicos lo saben, pero sabemos que el doctor es el director del IAOT, del Instituto Argentino de Ozonoterapia, que evita muchísimas operaciones gracias al ozono aplicado en la medicina, y que estamos hablando de ese consultorio. Estamos hablando de ese consultorio. Correcto. Muchas gracias, Quique. Bueno, esta señora viene con su esposo, le explico. Ellas ya sabían cuál era su patología porque tenía una resonancia, así que ella ya sabía que tenía una hernia de disco cervical y había escuchado ya muchas recomendaciones. Llevaba 20 días de un dolor muy intenso, un dolor discapacitante. Y viene a verme al consultorio, yo le recomiendo que haga el tratamiento que hacemos nosotros con ozonoterapia. Y que lo intente, antes de ir a una cirugía, que intente el tratamiento con ozonoterapia. Que es lo que le digo siempre, si eso fracasa, bueno, podemos volver a hablar de otra posibilidad terapéutica y hablaremos de la cirugía. Esa señora se va decidida a comenzar el tratamiento al día siguiente, o sea, el día viernes. Y quería hacer el tratamiento, la parte del tratamiento que nosotros hacemos en quirófano, que es una inyeccióncita de ozono dentro del disco. Con una aguja muy finita pinchamos el disco intervertebral y ponemos ozono ahí. Esa noche de jueves vuelve a su casa.
¿Y qué hace esta señora? La llama a su íntima amiga, que es médica, gastroenteróloga. Sí, y le dice, vos sabés que estoy con una hernia de disco. Y dice, ¿a vos qué te parece? Porque me han propuesto hacerme ozonoterapia. Sí, claro, le dice la amiga, bueno, tenés que hacer ozonoterapia. ¿Y vos cómo sabés? Dice, y vos si no te acordás a fulano, a mi esposo, ¿no te acordás que hace 8 años tuvo una hernia de disco y que lo trataron con ozonoterapia? ¿Cómo está tu esposo? Está muy bien, se curó, nunca más volvió a tener problemas. Mi esposo volvió a corre maratones, está muy bien. Se resolvió todo el problema. Ah, dice, ¿y con quién hiciste? ¿Con quién hizo el tratamiento tu esposo? Y se trató con el doctor Grandá. Así que el viernes a la mañana la señora vino conforme y contenta porque su amiga se lo había dicho. Con esto quiero decir, doctora, lo que usted decía recién. Sí. No se conoce mucho todo esto. Esto fue una casualidad, fue una casualidad. El médico que considera que el paciente se debe operar, que le indique la cirugía. El médico que considera que tiene que hacer un reemplazo hormonal con las terapéuticas hormonales que nos proveen los laboratorios de la industria farmacéutica, que lo indique si él lo cree. Pero también hay otros médicos que ofrecen otras alternativas terapéuticas. Y ahí es donde el paciente es el que tiene que decidir. Sí, por supuesto. Por eso yo decía que es muy importante la autorreferencia del paciente, para estar bien plantado cuando el médico le dice, no, esto no te va a servir, esto no te va a hacer nada, o quizás hasta que puede ser peligroso, así lo transmiten muchos profesionales. Entonces es el paciente que está bien plantado y sabe lo que quiere, bueno, bien, podrá tener su propia decisión. Y otros quizás que, bueno, prefieren aceptar la palabra del médico que infunde temor. Y bueno, está bien, es su decisión, nadie puede decirle lo contrario. Yo en mi consultorio tengo también diversidad, ¿no? Pacientes que vienen muy seguros de que quieren este tipo de tratamientos, pacientes que vienen con cierta desconfianza porque su médico le dijo que esto no le iba a servir. Y bueno, pacientes que no vuelven porque prefieren seguir las indicaciones de su médico. Es diverso, entonces cada uno tiene que decidir por sí mismo y creo que es válido. Bueno, y acá hay algo que también es importante resaltar. Los que hacemos este tipo de medicinas o terapias no nos ponemos en contra de la medicina convencional, alopática. Yo por mi parte no suelo retirar los tratamientos que los pacientes están siguiendo, porque ellos ya vienen muchas veces con tratamientos, siguiendo determinados tratamientos médicos. No me pongo en contra, porque tranquilamente esto puede ser complementario, se puede complementar. Sí hay que saber, desde nuestro lugar de profesional, cuándo un paciente puede seguir las dos cosas, cuándo es preferible que aquello que está siguiendo, que quizás no es muy favorable, lo pueda dejar, o cuándo puede hacer esto solo y no intentar otra cosa, ¿no es cierto? O sea, nosotros como médicos tenemos que saber también orientar al paciente y no ser fundamentalistas tampoco, es decir, no, es esto o no es nada, o es natural o es alopático. Tranquilamente se complementan las dos cosas, a veces se puede seguir solo lo natural, a veces conviene que se combinen los tratamientos. Es que sí, porque no es medicina convencional o medicina naturista o medicina... No, es todo medicina. Es todo medicina. Esto. Que uno utilice un recurso terapéutico u otro no quiere decir que sean distintas medicinas. No, por supuesto, todo es medicina. Lo que pasa que creo que la falta de evolución, digamos, ¿no? En la conciencia, por así decirlo, del ser humano hace que esto se divida, que se separe, que no se pueda integrar. Nos falta todavía quizás estar un poco más desarrollados, por así decirlo, como para poder darnos cuenta de eso. Bueno, es un avance. Aquí estamos en Sala de Médicos, el programa del doctor Aníbal Granja, una invitada de lujo, como siempre, la doctora Iris Juliano, con un tema que es muy bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que aprendemos muchísimo acá, que es esto de la terapia neural, así se llama, ¿no es cierto? ¿Es correcto? Estamos hablando de terapia de reemplazo hormonal, medicina naturista, sí, medicinas naturales. Qué bueno, qué bueno. Así que, amigas y amigos, 50310714, 50310714, esto es Sala de Médicos, estamos para hacer una pausita y volvemos.
En Sala de Médicos consultamos a los principales profesionales de la salud. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired but I'm working, yeah. I care but I'm restless. I'm here but I'm really gone. I'm wrong and I'm sorry, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be quite alright. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is flicking a cigarette. And what it all comes down to is that I haven't got it all figured out just yet. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a peace sign. I'm free but I'm focused. I'm green but I'm wise. I'm hard but I'm friendly. Aquí estamos con 17 grados 4 décimos de temperatura en este sábado, 72 el porcentaje de la humedad. Para el resto del día nubosidad variable. Para mañana domingo, te adelanto, mínima 13 grados, máxima 20 con cielo nublado y viento leve del sector norte. Estamos en Sala de Médicos, el programa del doctor Aníbal Granja. Bueno, para la gente que nos está consultando por el Instituto Argentino de Ozonoterapia, allí está el doctor con todo su equipo, es el 4804-2995, el teléfono 4804-2995. Pueden ingresar en Google, pueden encontrarlo en IAOT, Instituto Argentino de Ozonoterapia, una página buenísima, completísima. Estamos en Sala de Médicos, en Cultura FM en el 97.9. Doctor. Usted sabe, Quique, que la doctora nos puede hablar de muchos temas, ella tiene una vasta experiencia y yo me estoy mordiendo la lengua porque tengo ganas de preguntarle todas estas cosas porque es mi oportunidad para aprender esto, Quique. Le vamos a dar un título en lo que la doctora es especialista y conoce mucho, que es la medicina naturista, ¿sí? Bueno. Pero antes vamos a dar lugar a responder algunas preguntas, a ver qué Sí, tiene ya, usted, Quique, ya se ahí. está comunicando nuestras amigas, nuestros amigos en el 5031-0714, 5031-0714. Luis de la Plata, quisiera saber cómo se inicia un tratamiento con biohormonas. ¿Es algo que se toma o se inyecta? Las biohormonas son en crema, digamos, no es una crema percutánea, se pone sobre la piel en la cantidad adecuada, es 1 centímetro cúbico que hay que ponerse de esa cremita todos los días sobre la piel. No se ingiere, digamos, no es vía oral, es sobre la Ni se piel. inyecta. No se inyecta ni se ingiere, es sobre la piel, en forma de crema, eso sería. ¿Qué otra cosa preguntaba? ¿Cómo se inicia iniciaría? este Bueno, tratamiento? primeramente hay que hacer un laboratorio, digamos, ¿no es cierto? Hay que hacer un análisis para ver el paciente cómo es su nivel hormonal en sangre. Tenemos que hacer un dosaje de cada una de las hormonas a ver en qué nivel están. Y en base a ese nivel se hace la fórmula de cada hormona de acuerdo a esos valores. Claro, en realidad la vía de administración es muy sencilla. Es muy simple, nada incómodo, además uno ya se acostumbra
y es como cepillarse los dientes cada noche, cada mañana. Y para la mujer es natural ponerse un poquito de crema. Tal ¿Qué cual, mujer no se pone ¿qué crema? mujer Qué maravilla. no se pone crema, Una maravilla. exactamente. Tengo a Marcos de Ramos Mejía que se comunicó. Doctores, quiero saber si este tipo de terapias con hormonas son útiles para personas con depresión. Y muchas gracias por la respuesta de ella. Esta terapia de reemplazo es para la menopausia o es para la andropausia y va a mejorar todos aquellos síntomas que tengan que ver con la declinación hormonal. Si la depresión tiene ese origen, por supuesto que la va a mejorar, pero siempre hay que hacer un diagnóstico en cuanto a la depresión que no tenga otras causas. Esto es medicina, Quique. Claro que sí, claro que sí. Tenemos también a Carmen de Recoleta. Bueno, felicitas como siempre al doctor Gallá por todos los sábados, por Sala de Médicos. Carmen de Recoleta se comunicó al 5031-0714, 5031-0714. Doctores, quiero saber si esas biohormonas son útiles como anticonceptivos. No tienen esa función. No son, por el momento, no hay hormonas bioidénticas que funcionen como anticonceptivas. Simplemente lo que dijimos, terapia de reemplazo para menopausia, pero no como anticonceptivos. Quedan todavía un par de preguntas, pero doctor, ¿usted quería entrar en tema también ahora o seguimos con las preguntas? Como usted quiera, Quique. Sí, hagamos una las más. Preguntas, sí. Aldana de San Isidro, bueno, felicita también por Sala de Médicos, está escuchando algo nuevo que es hablar sobre biohormonas. Se pregunta a Aldana y le pregunta a los doctores y a la doctora Iris, bueno, ¿cualquiera puede acceder o hay que tener alguna patología? Al contrario, no hay que tener patología, esa sería como una condición, por eso siempre antes de emprender el tratamiento hacemos que la persona se haga sus estudios, en caso de la mujer todos los estudios ginecológicos de rutina y los análisis de sangre para ver el nivel hormonal. En el caso de que haya una patología ginecológica, por ejemplo, primero se evalúa si es posible hacer el tratamiento o bueno, conviene que no se haga, porque en realidad tratamos menopausia, no tratamos patologías con el reemplazo. Doctor. Claro, la menopausia es un estado natural en la vida de la mujer, en las mujeres que llegan a la edad de la menopausia. Y realmente hoy no lo consideramos como una patología, ¿no es cierto, por doctora? supuesto. Lo que podemos decir que sí, hay algunas patologías o dolencias que se derivan de la menopausia, como por ejemplo la osteoporosis, es algo que tiene relación con la declinación hormonal. Entonces la mujer mejora en el caso del reemplazo porque se le da, por ejemplo, testosterona, que tiene mucho que ver con la masa ósea, con la recuperación, así como los estrógenos. Entonces es una patología y mejora. En ese caso y se puede administrar perfectamente. En ese caso no habría ningún problema. Después también, bueno, mejora mucho la masa muscular, que las mujeres nos vemos mejor, ¿no? Después cuando mejora algo que declino a nivel de la masa muscular, mejora la piel, mejora el cabello, todas cosas que parecerían a nivel estético, pero bueno, que también tienen importancia a nivel salud. El concepto estético en la mujer es muy importante. Por supuesto, en esta época más que nunca, sí, desde ya, sí. A mí me parece que es algo muy importante y lo estético tiene que ver también con el bienestar de la persona, tiene que ver con la calidad de vida de la persona. Y como todo, el que no le presta ninguna atención a eso, uno puede decir que es una persona, no sé, dejada, por decirlo de alguna manera. Y el que se preocupa demasiado por su estética, bueno, puede tener alguna actitud ridícula, nos podremos reír de eso, sí o no, pero digamos, el aspecto estético es muy importante en el ser humano. Es muy importante porque vernos bien hace que nos sintamos bien, ¿no es cierto? Entonces, creo que tanto para la mujer como para el hombre, esto de que haya un proceso de envejecimiento que puede dilatarse, puede de alguna manera retrasarse, es importante, y porque además no solamente el aspecto, sino también cómo nos vamos a sentir físicamente en la medida que el proceso de envejecimiento se vuelva más lento. Ya lo creo. Estamos en el 5031-0714, 5031-0714, la gente que se comunica, como siempre, a Sala de Médicos, el programa del doctor Aníbal Granger. Sí, quería saber si esto que habla la doctora es beneficioso para
Es un tratamiento que hizo mi hija, que le sacó el reumatoideo, y le quedó alguna secuela en los brazos. Y si pasan el número de teléfono de ella, si es conveniente. Le agradecería mucho que explique esto. Gracias, muy amable. Bueno, yo les dije anteriormente que la terapia de reemplazo hormonal, no es para patologías. En el caso de una artritis reumatoidea es una patología importante que debe ser tratada médicamente como corresponde. Podemos decir que hay que hacer un tratamiento específico, pero desde otra manera, no desde las bioidénticas. En ese caso no funcionaría. Claro, la artritis reumatoidea es una enfermedad del sistema inmunológico, es una enfermedad autoinmune, no tiene relación directa, hasta lo que sabemos nosotros, con las hormonas, ¿no? Claro, no, porque además es una enfermedad que aparece en cualquier edad, entonces no hay una relación con la declinación hormonal en esta patología. Tiene otras connotaciones. Así es, doctora. Vamos a aprovechar este ratito que nos queda aquí, que le vamos a hacer algunas preguntas a la doctora. Y por supuesto vamos a estar siempre atentos si algún oyente, algún amigo o una amiga le quiere hacer una pregunta a la doctora. Hay otro tema grande que me interesa mucho, doctora, la medicina naturista. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir medicina naturista? Bueno, la medicina naturista, podemos hacer referencia al nombre, ¿no? Naturista, como que promueve aquellos tratamientos que son naturales, o sea, busca dentro de sus tratamientos recurrir a medios que no sean químicos para promover la salud. Podemos decir esto, la medicina naturista viene de la época de Hipócrates, este médico griego, que fue, digamos, aquel que sacó de la medicina todas estas creencias que son de alguna manera místicas, como que la curación tenía que o la enfermedad provenía de la maldición de los dioses, los castigos de los dioses. Bueno, doctor Hipócrates fue el que empezó a promover la medicina de la forma como más o menos la conocemos ahora, y él promovía todo lo que era natural. Entonces la medicina naturista respeta ese origen. Y básicamente es una medicina holística, o sea, va a ver a la persona en su totalidad, cuerpo, mente, espíritu y el cuerpo también en su totalidad. Hoy estamos acostumbrados a que hay un fraccionamiento muy especializado, ¿no es cierto? O sea, por un lado está el médico que tiene la especialidad, no sé, el oftalmólogo, por otro lado tenemos un traumatólogo, un ginecólogo, tenemos distintas especialidades. La medicina naturista hace relación en todo el organismo, o sea, cada célula sabe lo que le pasa a otra célula lejana, aunque no pertenezca al mismo órgano. Está todo integrado, es un organismo totalmente integrado y no lo podemos fraccionar. Entonces, aunque haya una enfermedad, hacemos una referencia, por ejemplo, ¿no? Esta oyente que nos preguntó sobre la artritis reumatoidea, por mencionar alguna otra, es una enfermedad del sistema inmunológico. No podemos decir que solamente hay un problema inmunológico ahí o que las articulaciones están afectadas. Hay algo que le está pasando a esta paciente y puede ser que haya algo emocional, conflictos que está viviendo. Entonces el médico naturista va a hacer un cuestionario también, ¿no? Va a interrogar al paciente sobre qué le está pasando, qué le pasó en su vida. Tenemos que ver la alimentación, bueno, cómo se está alimentando, qué pasa, si realmente hay una alimentación inadecuada que esté fomentando este tipo de patología. Tenemos que ver todo. Entonces, por eso también los médicos naturistas hacemos una observación del iris, porque vemos el estado general del paciente. Dos personas con la misma patología pueden tener un origen diferente. Entonces vemos, a ver, yo miro el iris de esta persona con artritis reumatoidea. ¿Qué veo? Bueno, quizás veo que el hígado está intoxicado, puedo ver que hay una gran tensión nerviosa en la persona, puedo ver que el vaso está deficiente, que su intestino está sobrecargado de toxinas. Con otra persona puedo ver algo muy diferente, que hay una deficiencia en los pulmones, que
bueno, la circulación es también deficiente. Entonces, lo que vamos a tratar va a ser todo lo que vemos. Si esa persona que tiene un problema circulatorio, le tratamos la circulación, todo. Entonces no es trato a la enfermedad, trato a la persona. Acá no hay enfermedad, hay enfermos. Claro. Esa es la diferencia. También tenemos que tener en cuenta que el conocimiento médico es tan vasto que conocer en profundidad todo, digamos, los problemas que puede tener de salud que puede tener el ser humano es imposible. Sí. Es imposible. Eso llevó a la división de las especialidades para poder atender en mayor profundidad alguna enfermedad específica de un órgano, ¿sí? Yo creo que las dos cosas son ciertas, ¿no? Las dos cosas. Lo que creo que falta es integrar dentro de la especialidad que pueda tener un médico, integrar que eso puede tener otro origen y no en sí mismo el órgano. Podemos decir, por ejemplo, ¿no? La medicina china hace una relación entre los órganos principales y los órganos de los sentidos. El hígado tiene una relación con la vista, con los ojos, a lo igual que la vesícula biliar. Entonces, una patología de la vista va a ser tratada por el oftalmólogo desde ya, pero un médico naturista, además de decirle al paciente que vea a su oftalmólogo, también va a ver qué está pasando en ese hígado. Entonces hacemos un tratamiento más integral, más completo, porque hay relación en todo el organismo. No es que esté mal las especialidades, pero sí, además de las especialidades, tenemos que integrar. No me cabe ninguna duda, estoy absolutamente de acuerdo con esto. Las especialidades son una necesidad del vasto conocimiento de la medicina. Ahora, la integración es como la base de la medicina, ¿no es cierto? En eso estoy de acuerdo. Ahora, esto lograr un equilibrio entre una cosa y otra. Lo que yo he visto, vemos, es que el especialista va profundizando tanto en su especialidad y a resolver el problema de su especialidad, que me parece que un poco los especialistas nos olvidamos de la medicina. Sí, nos olvidamos de lo holístico de la medicina, y eso nos pasa aquí, que eso es cierto, ¿no? Sí, es así. Es como yo les decía, ¿no? Esto de que la especialidad está bien, pero hay que ver un poco más integral. Por ejemplo, a mí me gusta dar ejemplos para que se entienda más que la explicación así empírica. Hay una doctora que ya falleció, que es la doctora Kuzmin. Es una doctora que ella trataba las enfermedades degenerativas, como por ejemplo el cáncer, algunas enfermedades autoinmunes. Se basaba mucho, tenía mucha experiencia en tratar la esclerosis múltiple. Tenía, digamos, como una inclinación naturista este sistema. El sistema Kuzmin quedó el sistema de ella en sus tratamientos. Ella decía que la esclerosis múltiple tenía su origen en la intoxicación intestinal, una sobrecarga de toxinas intestinales, que en la persona que padecía esa enfermedad, el intestino tenía una pared muy delgada, por lo cual las toxinas pasaban fácilmente al resto del cuerpo y especialmente iban al sistema nervioso, a su cerebro. Entonces, que en verdad esos anticuerpos que iban a dañar la mielina en las neuronas, lo que sucedía era que iban a atacar a las toxinas que estaban en las neuronas. Por eso, un aspecto de sus tratamientos, una de sus terapéuticas eran las limpiezas intestinales, que el paciente en su propia casa hacía a través de enemas, irrigaciones, limpiando el intestino. Ella lograba una mejora impresionante en los pacientes con esclerosis múltiple, además de la alimentación adecuada, y hacía mucho hincapié en la alcalinidad también, en que el pH interno del medio interno fuera más hacia lo alcalino. Por eso también lo que daba eran sales alcalinas para tomar. Bueno, entonces ahí tenemos una enfermedad neurológica que es vista desde otro lugar, ¿no? En forma más holística, más integral. Sí, de ahí la necesidad de que los médicos debemos trabajar integrados, debemos de trabajar en centros de salud donde la consulta
permanente sea el hábito de diario, que sea algo habitual, común y sencillo cuando uno no puede resolver un tema o no lo puede ver con absoluta claridad y con absoluta seguridad, tener siempre un colega a quien consultar sobre un tema específico, ¿no? Esa es, digamos, la escuela de medicina, la escuela de los hospitales, lo que ha sido siempre y sigue siendo el hospital público, el poder relacionarse con otros colegas. Que uno después pueda hacer la medicina en su consultorio o en su quirófano está bien, pero siempre debemos trabajar integrado en alguna comunidad o en alguna sociedad médica, ¿no? Sí, la integración entre los colegas es muy importante. Justamente por eso que usted decía, doctor, nosotros no podemos conocer la totalidad. Es imposible, nadie puede saber toda la medicina. Entonces, de pronto, si yo me especializo un poco más en un tema, otros temas los voy a desconocer, no van a estar, digamos, tan a mi alcance. Entonces, poder consultar con un colega que esté más preparado para eso es fantástico, porque entonces es mayor la oportunidad de la persona de salir adelante. Bueno, que esa es la finalidad nuestra como médicos, ¿no? Claro, lo que pasa que muchas veces el orgullo, ¿no?, médico... el orgullo de la persona. De la persona. Sí, bueno, no es el médico, es la persona la que persona. falla ahí, que creo yo, ¿no? Hace que nos subamos un poquito a un pedestal y querramos trabajar solos y solucionar todo solos, pero eso no se puede. No es bueno para nuestros pacientes eso. El sábado estamos compartiendo, como cada sábado y cada tarde de sábado, Sala de Médicos, el programa del doctor Aníbal Granja, y nuestras amigas y amigos invitados, como siempre, a participar en el 5031-0714. 5031-0714. Volviendo al tema de las biohormonas, se comunicó Jimena de Avellaneda. Doctor Granja también felicita por el programa. Quería consultarle a la doctora Iris, su invitada, ¿cuáles son los efectos secundarios de las biohormonas? No tienen efectos secundarios considerados como efectos nocivos. Por eso tomamos nuestras precauciones de que el paciente esté sano al hacer el tratamiento. Entonces no va a haber ningún efecto colateral. Siempre son ventajas. No hay. Por eso no hacemos tratamientos a personas con patologías, para que no haya ninguna complicación. Claro. Hay un tema que me tiene muy intrigado. La doctora, antes de venir al programa, me habló de medicina china, ¿sí? Y cuéntenos un poquito, doctora, ¿qué es la medicina china? ¿El porqué de la medicina china? ¿La historia? Cuéntenos a nosotros y a los oyentes de esto. Bueno, la medicina china es milenaria, ¿no es cierto? Hace más de 6.000 años. Varios milenios. Claro, varios milenios que esta medicina entró en vigencia. Antiguamente los médicos chinos eran los encargados de mantener sanos a los pacientes, no de curarlos. Isabel Allende la cita en un par de libros, es muy admiradora la escritora y cuenta la historia de los médicos chinos, ¿no? Claro, ellos tenían la obligación de mantener sano al paciente porque si el paciente se enfermaba, el médico era despedido, no podía enfermarse. Entonces, un concepto muy diferente al nuestro, que nosotros como médicos tratamos enfermedades, ¿no? Si aplicáramos hoy eso, doctora, estaríamos todos presos. Tal cual. Entonces, bueno, por eso es interesante también ese concepto. La medicina china es diferente a lo que nosotros conocemos como medicina occidental. Tenemos que basarnos primeramente en la cultura, ¿no? Es una cultura totalmente distinta a la nuestra. Entonces, para nosotros quizás es difícil entrar en una comprensión cabal de esto que es la medicina china. Básicamente es una medicina energética, porque los diagnósticos se establecen en base al nivel energético, cómo está la energía en el paciente, cómo están sus meridianos. Sabemos que la energía corre por meridianos que tienen que ver con cada órgano y corren por la parte profunda del cuerpo y por la parte superficial. Se basa mucho en dos teorías importantes, que es la teoría del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos. Los 5 elementos relacionados con los 5 órganos principales, que son el corazón, el pulmón, el riñón o los riñones, el hígado y el vaso, y sus vísceras acopladas. En el caso del hígado, la vesícula biliar; en el caso de los pulmones, intestino grueso; en el caso del corazón, intestino delgado; en el caso del vaso, el páncreas, y me está faltando uno, riñón, vejiga.
Claro. se dicen acoplados, como que funcionan energéticamente acoplados. La teoría del yin y el yang lo que dice son los dos aspectos del chi, de la energía, que está presente en el cuerpo. Son los dos aspectos. Conocemos el símbolo del yin y el yang, ¿no es cierto? Que opuestos complementarios, que el yin está dentro del yang y el yang dentro del yin. Bueno, esto tiene, digamos, un origen en el Tao. La medicina china proviene de ahí, del Tao. Mediante el diagnóstico se establece el estado energético de la persona. El diagnóstico viene a través de la observación del paciente, viene a través de tomarle los pulsos al paciente para ver el estado energético de cada órgano, viene a través de un interrogatorio y en muchos casos también a través de aparatología. Con esto conversábamos, doctor, con usted, aparatología para medir el estado energético de los meridianos. Y en base a ese estado energético se va a establecer primero el diagnóstico y luego el tratamiento. En el consultorio lo que hacemos es acupuntura, hacemos moxibustión, que es a través de una hierba que se llama artemisa, en forma de un cigarro, por ejemplo, se da calor con esta hierba en los distintos puntos de acupuntura para promover el aumento de la energía vital en el paciente. Después también la medicina china tiene otras terapéuticas que son el Qigong, por ejemplo, que se lleva ya la parte de la actividad física, ¿no? El Qigong es como una acupuntura en movimiento, digamos, promover una estimulación de los puntos a través de movimientos, respiraciones, posturas. También está el masaje Tuiná, que se establece un masaje sobre los meridianos. Los, ejercicios respiratorios, es variado, pero básicamente en consultorio hacemos acupuntura. Aquí estamos en Sala de Médicos, amigas y amigos que se comunican también en el 5031-0714. Sí. Buenas tardes, habla Luis de Suárez. Quería saber, el nombre de la doctora que está hablando sobre biohormonas y dónde son los lugares donde uno puede consultar sobre ese tipo de tratamientos. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en mi consultorio particular con esto. Si quieren los datos después pueden pedirlos acá en la radio. Es lo que yo le puedo decir. Con gusto me puede llamar y me consulta. Precisamente Lidia de Congreso preguntaba, el nombre de la doctora, que es, Iris Juliano, y quería saber el teléfono, que después lo vamos a dar aquí en la producción. Lucía de Colegiales, doctora, ¿nuestra alimentación es necesario cambiarla para hacer un tratamiento con biohormonas? No, si es la condición para usar biohormonas no tiene que ver con la alimentación. Yo como médica naturista le puedo decir que la alimentación es muy importante para el estado de salud, ¿no? Muy importante. Y sobre la menopausia también, alimentarnos correctamente, una nutrición adecuada para estar en buen estado de salud. Pero no hay un requisito. Las biohormonas no tienen ese requisito de cambiar la dieta. Ahora yo diría que si queremos vivir de una manera saludable debemos hacer grandes cambios en nuestra alimentación habitual, ¿no, doctora? Y sí, dado la forma en que nos alimentamos acá en nuestra sociedad, unos cambios bastante importantes tenemos que hacer desde ya que sí, no tenemos una alimentación... ¿Qué tenemos que levantar directamente de nuestra dieta habitual? Y nosotros no tenemos una alimentación saludable, Quique, en lo básico. Claro, nos alejamos mucho de lo que es una alimentación saludable. Primero que no tenemos... ¿El asadito? Digamos que un asadito semanal, así leve, se puede tolerar. El cuerpo lo resiste porque después durante la semana podemos tener una alimentación más natural y podemos depurar eso que recibimos a través del asadito. Pero justamente después la alimentación tiene que ser más equilibrada, más natural, libre de toxinas. El naturismo promueve justamente libre de químicos, libre de tóxicos. No es tan sencillo hoy en día porque todos los alimentos vienen con una carga de toxicidad, no mismo las verduras, que vienen desde los agroquímicos, los insecticidas. Entonces está bien que están las hormonas, las verduras orgánicas, que por lo menos evitan eso de estar ingiriendo tanto tóxico. Pero no todos pueden tener alcance,
porque no se vende en todos lados, el precio a lo mejor es más caro, ¿no? Pero si se pudiera sería interesante. Claro, pero no hay un abastecimiento suficiente de este tipo de alimentación para toda la comunidad. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y las frutas y verduras que nosotros ingerimos habitualmente, en general, las frutas son arrancadas de la planta de una manera temprana, precoz, y los frutos no llegan a su estado de madurez, porque si no, cuando llegan al público ya llegan pasados, digamos, como decimos, la fruta llega pasado, llega podrida, que tampoco es buena para alimentarnos. Claro, o sea, es un problema logístico muy complejo, no es tan sencillo, Quique. Llegando al final ya de Sala de Médicos, el programa del doctor Aníbal Canallá, cuánto que aprendimos hoy, bueno, y este tema que para muchos, en mi caso totalmente desconocido, que es el tema de este tratamiento, ¿cierto?, de los biohormonas. ¿Alguna edad en particular para comenzar con este tratamiento? No, simplemente por eso se hace el laboratorio, ¿no? Se dosan las hormonas en sangre para ver en qué nivel están y se ve si es necesario. Algunas personas empiezan con sus problemas de menopausia, andropausia muy temprano, mujeres que a lo mejor hasta 38 años tienen 38, 40 años y ya dejan de menstruar y sus niveles hormonales están muy bajos. Otras mujeres 50, 55 años y siguen con un nivel hormonal como en su juventud, y lo mismo pasa con los hombres. Entonces hay que definir primero la sintomatología y después el laboratorio, y ahí se decide. La despedida a cargo de nuestro conductor, el doctor Aníbal Canallá. Para la doctora un lujo tenerla acá. Es un lujo para todos nosotros, que hay que contar con la presencia de la doctora en Sala de Médicos. Ha sido hermoso todo lo que nos ha enseñado y nos ha explicado la doctora, y como siempre el tiempo ha sido cortito para poder aprender tantas cosas. Seguramente. Nos hemos permitido hablar de una medicina no tan tradicional, pero vuelvo a insistir, es medicina. Es medicina, que no nos enseña esta medicina en el currículum básico de la facultad. No quiere decir que no sea medicina. Tampoco en los 6 años de facultad nos pueden enseñar todo. Es imposible. Es absolutamente imposible. Así que agradecerle, doctora Iris Juliano, por su presencia, y nuevamente el sábado próximo volveremos a estar con ustedes de Sala de Médicos, y nos vamos ya porque está llegando María Luján Batallán con su programa Buscando Títulos. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, excelente como siempre la invitada, así que gracias por dejarnos a toda la audiencia. Juan de los Ríos en la puesta en el aire. Sigue el muy buen periodismo, porque ella es María Luján Batallán y está con todo su equipo aquí en Cultura FM en el 97.9.